Fenómenos y accidentes climáticos. El presente trabajo fue realizado por Álvarez Carpio Yair, Álvarez Mormontoy Luis Darío, Mendoza Albarracín Claudia, Segovia Luna Jade, Tito Guzmán Caleb Rodrigo y Vera Miranda Marlin, estudiantes de la Universidad Andina del Cusco de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental a cargo del ingeniero Los Teodoro fenómenos y accidentes Guarguachifán. climáticos siempre llegarán a comprender un riesgo en general que implica la presencia de comportamientos anómalos dentro de la naturaleza. Cabe resaltar que estos acontecimientos pueden dañar la actividad humana y también su integridad. Los fenómenos climáticos son todos los eventos que tienen lugar en la atmósfera terrestre. En su mayoría se deben a las variaciones y desequilibrios locales de temperatura y densidad, es decir, de los vientos, que van siempre desde las zonas de aire más fríos y densos hacia las zonas de aire más cálidos y dilatados. A grandes rasgos, estos fenómenos pueden ser de tres tipos, de acuerdo a su naturaleza. Pueden ser ópticos, cuando se deben a la manera de ingreso de la luz solar en la atmósfera terrestre y su interacción con el aire en sus distintos niveles. Un ejemplo de ellos son las auroras boreales. También pueden ser hídricos, cuando se deben al impacto de las condiciones atmosféricas sobre el ciclo hidrológico del agua, por ejemplo las lluvias y lloviznas. También pueden ser meteorológicas, cuando se deben a la incidencia de las condiciones de presión y temperatura sobre las masas de aire que componen la atmósfera, o sea, los vientos, por ejemplo los huracanes y depresiones tropicales. Los accidentes climáticos o desastres naturales son fenómenos de gran intensidad causados por la naturaleza o por la mano del hombre. Estos acontecimientos siempre ponen en peligro la vida humana, y solo se le atribuye el nombre de desastre cuando éste llega a afectar una población en condiciones de vulnerabilidad. Además, si no existen sistemas de alerta y evacuación antes de que se den estos acontecimientos, los efectos llegarían a ser graves. Estos desastres también cuentan con una clasificación como espaciales, los cuales se producen cuando este tipo de fenómenos afectan la vida en la Tierra, por ejemplo las tormentas solares; atmosféricos, que son provocados por los fenómenos climáticos, atmosféricos o meteorológicos, como por ejemplo los huracanes y las tormentas; y geofísicos, los cuales son originados por los movimientos de la corteza y superficie terrestre, por ejemplo los terremotos y las erupciones volcánicas; y por último, hidrológicos. Se definen por el comportamiento descontrolado de las masas de agua y son consecuencias de otros fenómenos como los atmosféricos o geofísicos, por ejemplo las inundaciones y los tsunamis. Inundaciones. Las inundaciones en principio pueden ser locales cuando afectan a una comunidad o una localidad determinada, o extensas cuando cubren regiones enteras o ciudades o cuencas fluviales enteras. De hecho, los daños causados de una de estas pueden persistirse durante los años y en ocasiones pueden cambiar para siempre la naturaleza geológica y el relieve de una región. Tipos de inundaciones. De lenta aparición, aquellas que pueden tardar semanas o meses en levantar. Otro, de rápida aparición, se producen en un lapso mucho más breve y por ende son mucho más destructivas. 3. Repentinas. Las peores de todas ocurren en pocos instantes y suelen ser consecuencias de otras catástrofes más grandes. Consecuencias de las inundaciones. 1. Destrucción de cultivos y cosechas. 2. Destrucción de vías de transporte. 3. Destrucción de hogares y poblados enteros. 4. Muertes y heridas de diversas gravedades. 5. Incremento de las enfermedades. Y 6. Modificación del relieve. Causas de las inundaciones. 1. Por exceso de lluvias. Bueno, sobre todo cuando se trata de lluvias interrumpidas a lo largo de los días que superan rápidamente la capacidad de absorción del suelo. 2. Desborde de ríos y lagos como consecuencia del crecimiento de sus márgenes. Bueno, debido a las lluvias intensas que hay en las zonas cabeceras de río, así como derretimiento o casquetes de hielo montañosos. 3. Rupturas de presas o diques, que aunque se trate de accidentes humanos suelen generar una inundación violenta y muy dañina al sobrepasar el cauce natural por el cual se suponía que el agua pasará.
4. Huracanes o tsunamis y otros fenómenos climáticos extremos como tormentas o incluso terremotos que a veces ocasionan tsunamis o otros marinas. Pueden arrojar gigantescas cantidades de agua o tierra, ya sea como lluvia o como una gran ola que sobrepase los límites costeros y interviene entre la tierra. Huracanes. Un huracán o un ciclón tropical es una tormenta formada por una corriente giratoria de vientos ascendentes a descendentes en una zona baja de presión. Ocurre en áreas sobre mares tropicales o subtropicales cálidos con alta humedad ambiental hacia las que fluyen vientos formados en un sistema en espiral de nubes. Bueno, los tipos de huracanes pueden ser intensos. Según la intensidad de los huracanes, la escala empleada es de las tipos de huracanes. Se categorizan en 5. Categoría 1. Son de 150 km por hora, son inundaciones en zonas costeras, sus daños son en arbustos y árboles. Categoría 2. Son de 170 km por hora, son daños importantes en vegetaciones, inundaciones de puertos y daños de leves. Categoría 3 es de 200 km por hora, probablemente inundaciones en tierra adentro, destrucción de casas de las pequeñas y de daños a estructuras de edificios. Categoría 4 es de 250 km por hora, son inundaciones en zonas interiores, daños en estructuras de edificios y desplome de tejados. La categoría 5 de 250 km por hora son de destrucciones de edificios y probablemente son evacuación de zonas afectadas. Se forman en las partes altas de las microcuencas debido a la existencia de capas de suelo deleznables en la superficie o depósitos consolidados del suelo, que son removidos por las lluvias. Se produce principalmente en la época de las lluvias entre diciembre y abril, aunque cuando el fenómeno del Niño está presente se incrementan los casos y la magnitud. En muchos pueblos de habla quechua se conoce el huaico como lluvias, causas que producen un huaico. Construcciones irresponsables. La necesidad y el desconocimiento de las personas hace que aún construyan sus casas al pie de las quebradas y bordes de los ríos, exponiéndose a la destrucción. Deforestación. La falta de vegetación en las quebradas, pie de estas, permite la formación de huaicos y hace un arrastre más rápido y con un mayor alcance. Contaminación. Arrojar basura a las calles nos provoca que los desagües se tapen, impidiendo que las aguas transcurran con normalidad y se dé paso a las inundaciones. Relieves mineros. Los relieves mineros a los ríos contribuyen a una erosión del suelo y la contaminación de las aguas. Desconocimiento. El desconocimiento de los fenómenos naturales hace que los gobiernos locales y regionales no realicen una gestión eficiente, siendo incapaces de aplicar políticas efectivas para gestionar el riesgo y los desastres. Las sequías. Los efectos de la sequía pueden ser sentidos a corto y largo plazo, afectando no solo las actividades productivas del campo, como la agricultura y la ganadería, sino también las actividades industriales básicas y el bienestar, la salud de los habitantes de las comunidades rurales y urbanas. Los efectos de la sequía están relacionados principalmente con la falta de agua, los cuales son agravados por otros factores que cuando ocurren asociados a la escasez de humedad, hace una crítica situación. Entre otros se encuentran los siguientes: las altas o bajas temperaturas, vientos huracanados, incidencia de ciertos patógenos, lluvias torrenciales después de periodos secos, degradación de la cubierta vegetal, descuido y deterioro de los cauces naturales del agua. Yo hablaré sobre las heladas y las tormentas eléctricas. Las heladas ocurren cuando la temperatura del aire desciende a 0 grados o valores menores a este. Estas se dan con el cielo despejado o escasa nubosidad. El descenso de la temperatura se registra en horas de la noche o madrugada, y el parámetro meteorológico para el seguimiento es la temperatura mínima. Entre los factores que influyen en las heladas tenemos la nubosidad, el relieve o pendiente del suelo,
la velocidad del viento, la altura sobre el suelo, la humedad del aire, el laboreo del suelo y la cubierta vegetal. Entre la clasificación tenemos las heladas suaves, las heladas medias y las heladas fuertes. Bien, las heladas suaves es cuando la temperatura está por debajo de 0 grados de forma excepcional y las temperaturas vuelven a subir pasadas pocas horas. Estas se dan en el clima mediterráneo y el clima oceánico. Las heladas medias, por debajo también de 0 grados durante las noches y algunos días del invierno, siendo muy excepcional que se registre por debajo de menos 10 grados. Estas se dan con clima continental húmedo y el clima continental mediterráneo. Y las heladas fuertes, que se mantienen por debajo de menos 10 grados durante gran parte del invierno. Estas se dan con clima de montaña, el clima continental frío y el clima continental amazónico. Entre los tipos de heladas tenemos, de acuerdo a su origen sinóptico, helada por radiación, helada por advección y helada por evaporación. Según la época de la ocurrencia, serían heladas primaverales, heladas otoñales y heladas invernales. Según su aspecto visual, heladas blancas y heladas negras. Bien, ahora hablaré sobre las tormentas eléctricas. Las tormentas eléctricas en sí son tormentas locales generadas por nubes, cumulinimbos, acompañadas de relámpagos y truenos. Estos se transforman en lluvias fuertes y abundantes, trayendo truenos fuertes pero de corta duración, y luego destellos de relámpagos. La tormenta tiene forma de yunque. Las lluvias pueden traer inundaciones y consigo el ahogamiento de las personas. Las tormentas eléctricas severas son muy peligrosas porque involucran granizo de 1 pulgada o más, ráfagas de viento que exceden las 57.5 millas por hora e incluso tornados. Pero, ¿cómo se forman las tormentas eléctricas? Bien, primero debe haber aire caliente lleno de vapor de agua. Este aire se eleva, pero aún está más caliente que el aire circundante. A medida que aumenta, el calor se transfiere desde la superficie de la Tierra a las capas superiores de la atmósfera. El vapor de agua se enfría, se condensa y forma nubes. La parte superior de la nube es más fría que la parte inferior. Entonces, el vapor de agua de la parte superior se convierte en un bloque de hielo en crecimiento. A medida que el viento frío sopla desde la parte superior de la nube, el calor dentro de la nube aumenta y produce más vapor. Y por último, los trazos de hielo del interior de la nube son arrastrados hacia arriba y hacia abajo por el viento. El choque entre los trozos produce las chispas que saltan donde crean la carga eléctrica y posteriormente aparecen como relámpagos. Bien, tipos de tormentas. Hemos seleccionado los tipos de tormentas más saltantes, que serían por ejemplo la célula simple, que son tormentas débiles y de poca duración. La multicelular, que estas tormentas consisten en 2 o más células y pueden durar varias horas. La línea de turbonada es una línea sólida o semisólida de tormentas activas, miden entre 10 y 20 millas de ancho. Y la supercélula, que dura más de 1 hora y puede proceder a tornados grandes y violentos. Entre las medidas de seguridad recomendadas ante este tipo de fenómenos tenemos no correr debajo de la tormenta ni utilizar motos, bicicletas, tractores u otros vehículos abiertos bajo la actividad eléctrica. Si hay tormenta y usted está bajo ella, protéjase en los automóviles con carrocería metálica y en edificaciones bajas. Evite los refugios elevados y diríjase a los contenedores subterráneos totalmente metálicos. Es la precipitación o lluvia formada básicamente por granizo. Este granizo se va a formar durante las tormentas eléctricas cuando las gotas de agua o los copos de nieve formados en las nubes de tipo cumulonimbus son arrastradas verticalmente por corrientes de aire turbulento característico de estas tormentas. Los efectos que va a tener el granizo en las zonas rurales son de que van a destruir las siembras y plantíos. A veces van a causar las muertes de algunos animales y en las viviendas que tengan techumbres construidas de cartón, material natural, entre otros, va a poder causar graves daños. En las regiones urbanas van a afectar a las viviendas, construcciones y áreas verdes. En algunas ocasiones este granizo se va a acumular en grandes cantidades dentro del drenaje y va a obstruir el paso del agua y eso va a generar inundaciones durante algunas horas o encharcamiento. Detección de tormentas de granizo. Actualmente los meteorólogos hacen uso de radar y satélites para poder detectar estas posibles tormentas y caídas de granizo. Esto les va a permitir emitir avisos a la población para que éstas puedan implementar las medidas de precaución. Tornados. Un tornado es una columna de aire con alta velocidad angular cuyo extremo inferior esté en contacto con la superficie de la Tierra y el superior con una nube cumulonimbus. Este se va a tratar de un fenómeno atmosférico ciclónico de mayor densidad energética en la Tierra, pero que tiene poca extensión y una duración corta. En el ciclo de vida de un tornado usualmente implica
tres fases, las cuales son la formación, la madurez y la disipación, que estas van a ser más o menos breves. El comportamiento de un tornado va a ser como la de un ser vivo, va a pasar por distintas fases hasta llegar a una destructiva madurez. Las consecuencias de los tornados van a ser más o menos devastadoras, y estos van a depender de la energía que adquiera este ciclón y del tiempo de duración que tenga. Por lo general van a arrancar árboles, tejados, van a levantar objetos de menor tamaño y los van a arrojar a grandes kilómetros de distancia, esto con velocidades muy peligrosas. Estos tornados también van a ir acompañados de una tormenta, es decir, de lluvias intensas, granizos y vientos huracanados. Para su prevención, si nosotros no nos encontramos en casa, conviene refugiarnos y evitar grandes espacios abiertos como salones, gimnasios o auditorios. Si estamos al volante, lo ideal es conducir hacia el refugio más cercano y evitar atravesar esta tormenta. Si estamos en el descampado, conviene buscar una zanja o algún barranco para esperar que esto pase, y también cubrirnos la cabeza siempre para evitar estos proyectiles. Los ciclones son olas de diferentes tamaños y longitudes extremadamente largas. Las olas golpean a la costa con su asombrosa intensidad. Estas se desplazan rápido en aguas profundas y de manera lenta en aguas de poca profundidad. Causas: 1. Terremoto. Estas suelen ocurrir en los bordes de las placas tectónicas. Cuando las placas suben o bajan, repentinamente el agua se moverá por encima de ellas, causando así las olas altas. Para que el terremoto cause un tsunami, la falla debe estar por debajo del océano. Los deslizamientos de la tierra. Si los materiales del océano caen al agua, estos producirán olas que alcanzan alturas cuando se acerquen a las costas. Erupciones volcánicas. Si los volcanes se encuentran cerca del océano, se van a expresar grandes volúmenes de agua, creando así ondas y consigo las olas. 4. Meteoritos, asteroides y otros cuerpos extraterrestres. Los impactos de cuerpos celestes pueden crear ondas en el agua que crecen paulativamente, así creando las olas. De las consecuencias peligrosas, este es el efecto más significativo emocional, ya que arrastra seres difíciles a muerte de seres vivos. La causa más común es el ahogamiento, ya que las olas impactan en cosmos. 3. Contaminación del agua potable. Los depósitos de agua potable pueden contaminarse con los residuos que el agua va a arrastrar a su paso. Riesgo climático. Este consiste en la potencia que causa un peligro relacionado con el clima, problemas con consecuencias en los seres humanos y en los ecosistemas. Este potencial azúcar depende de 3 factores. 1. La amenaza. Esta consiste en la probabilidad e intensidad esperada de condiciones climáticas en una región. La exposición de fenómenos climáticos afecta a algunos factores como la vida humana, la salud y los ecosistemas. Vulnerabilidad. La población es vulnerable a los efectos negativos del desastre. Si los individuos son más sensibles a estos desastres, la vulnerabilidad aumenta. Conclusiones y recomendaciones. Los fenómenos climáticos son procesos permanentes que ocurren en la Tierra. Estos causados por las variaciones climáticas y los cambios físicos que en los últimos años se han ido intensificando, produciendo graves daños en el medio ambiente. Los fenómenos climáticos son muy peligrosos tanto para los seres humanos como para nosotros. Por ello, como ciudadano debes averiguar y conocer un poco más sobre estos fenómenos, además de que te ayudará a evacuar en caso de que te encuentres También es importante que las autoridades mantengan la población en caso de que ocurra algún fenómeno, y que esa población contribuiría a brindar recomendaciones e indicaciones precisas. Gracias. Maybe it's in the gutter.